Hola chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos ahorita para la séptima clase. Y bien, en esta ocasión, pues bueno, vamos a analizar y a comprender los cambios que se producen en los objetos debido a su interacción con otros, ya sea en su movimiento o en su forma. Además, vamos a conocer los diferentes tipos de fuerza y sus características. Bien, por ahora observaremos el siguiente video para ampliar la comprensión del tema. En todos estos casos, se ven involucrados distintos tipos de fuerzas que producen movimiento, como resultado de una interacción entre dos objetos. Diariamente, tenemos la oportunidad de observar cuerpos en movimiento. ¿Por qué se mueven? ¿Es posible predecir hacia dónde lo harán? No todas las fuerzas producen movimiento. Veamos un ejemplo. Si Pepe trata de empujar una caja que se encuentra en el piso, para lograr moverla, primero tendrá que vencer la fuerza de fricción entre este objeto y el suelo. Esto significa que, aunque Pepe realiza un esfuerzo muscular, no siempre se produce un movimiento. En este caso, al empujar la caja con ayuda de un carrito, Pepe requiere aplicar una menor fuerza, ya que la fricción favorece en este caso el rodamiento del carrito, en lugar de simplemente frenarlo. Otro ejemplo de fuerzas es el de las que actúan sobre las estructuras de los edificios. Es necesario calcular bien el punto de aplicación y la magnitud de las fuerzas participantes para buscar el equilibrio entre ellas y así evitar que con cualquier movimiento ocasionado por el suelo los edificios se derrumben. ¿Sabías que la escultura de Coyolxauhqui, diosa de la luna y hermana de Huitzilopochtli, fue descubierta en el centro de la Ciudad de México, al pie de la escalinata del Templo Mayor? Esta monumental escultura, testimonio de nuestros antepasados, fue restaurada meticulosamente por expertos en el lugar donde fue descubierta. Sin embargo, si para esta restauración hubiera tenido que ser trasladada a otro lugar, el movimiento hubiera requerido mucha precaución. Habría que considerar su tamaño y su masa y aplicar las fuerzas necesarias para ello. El traslado habría podido lograrse con 2 grúas cuyas fuerzas permitieran levantarla y colocarla en el lugar de restauración. Todos los cuerpos son capaces de experimentar al menos una fuerza de la cual se puede especificar el punto de aplicación, la magnitud, la dirección, horizontal o vertical, y el sentido, que puede ser hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. Para que un cuerpo no se mueva, es necesario que las fuerzas que actúan sobre él se contrarresten entre sí, produciendo un equilibrio. Por ejemplo, un gimnasta ejerce una fuerza en distintos puntos, que le ayudarán a mantener el equilibrio o moverse libremente, contrarrestando la fuerza de su propio peso y la tensión de las cuerdas que sostienen las argollas. En efecto, en un mismo objeto se pueden ejercer varias fuerzas al mismo tiempo, como sucede al patear una pelota. En este golpe, la fuerza entre el pie y la pelota solo se manifiesta durante el tiempo en que están en contacto. Cuando la pelota rueda por el suelo, después de ser pateada, experimenta 2 fuerzas equilibradas, el peso de la pelota y la fuerza que ejerce el piso sobre esta. Además, es frenada por la fuerza de fricción del pasto. Podemos observar cualquier objeto a nuestro alrededor para darnos cuenta que las fuerzas provocan el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. Las fuerzas son magnitudes que pueden ser representadas por medio de flechas, las cuales proporcionan información sobre el punto de aplicación, la intensidad, la dirección y el sentido de estas. Una situación concreta en la cual se aplica el conocimiento sobre las fuerzas es en la industria de la construcción. Aquí es necesario conocer la fuerza que pueden soportar columnas o muros de carga de un edificio,
así como la resistencia que tendrá este en caso de que se presente un sismo. Para poder entender mejor qué son las fuerzas, primero vamos a ver la definición de interacción. Interacción es la relación de influencia que existe entre objetos, incluyendo personas o cosas. Se puede manifestar como una fuerza cuyos efectos son medidos. Interacciones por contacto. Los objetos se encuentran en contacto físico. Por ejemplo, los engranes del mecanismo de un reloj, las articulaciones y los huesos en el cuerpo humano, un ciclista pedaleando su bicicleta. Interacciones a distancia. Los cuerpos no necesitan estar en contacto físico. Por ejemplo, la fuerza de atracción entre el Sol y los planetas, el magnetismo de los imanes. Fuerza. Es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un objeto. Sus efectos son presión, deformación, cambio de rapidez, movimiento. Como ya vimos en el video anterior, las fuerzas entendidas como interacciones entre objetos se pueden encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, empujar a un auto, el vuelo de un ave, al patear una pelota, cuando se rompe un lápiz, la atracción o repulsión entre dos imanes, cuando se cargan los bultos de cemento para construir una casa. Los objetos interactúan unos con otros por medio de fuerzas. Estas pueden ser por contacto o a distancia. Bien, a continuación, si es que está en sus posibilidades, realiza los siguientes experimentos que se muestran de fuerzas por contacto y fuerza a distancia. Son algo sencillos, no creo que sea dificultoso, pero espero que puedan ser para comprensión de estos dos tipos de fuerzas, ¿sí? Los materiales que vas a utilizar son clips metálicos, medio litro de aceite para cocinar, un recipiente donde contenga un cuarto de litro, un imán. Bien, como punto número 2, lo que vas a hacer después es, vas a agregar los clips dentro del frasco que contiene un cuarto de litro, ¿sí? Después, como punto número 3, vas a agregar aceite hasta que llenes lo que es el frasco casi en su totalidad, ¿sí? Después, lo que vas a hacer como punto número 4 es acercar el imán y observar qué es lo que sucede. Después de haber realizado el experimento, reflexiona en la siguiente pregunta. Bien, una vez que observaste el primer experimento, pregúntate, ¿a qué se debe que los clips se acercaron al imán a pesar de que estaban dentro del aceite y el frasco? Como pudiste observar, no fue necesario que el imán tocara los clips para que se movieran. Esto se debe a que la fuerza de atracción del imán no necesita estar en contacto directo con los objetos para que sus fuerzas interactúen con ellos. A esta fuerza se le llama fuerza magnética. Ahora, con un lápiz o lapicero, colócalo en la pared, deslizándolo, aplicándole una fuerza o presión de manera recta, evitando que haga curva. Observa qué sucede. Bien, como viste en estos ejemplos, no es necesario que los cuerpos estén en contacto físico para que sus fuerzas interactúen. Este último que sucedió es un ejemplo de fuerza por contacto, donde la interacción entre el lapicero, la fricción y la fuerza aplicada haga que éste se quede pegado a la pared debido al poco desgaste por la pintura de la pared o del plástico del lapicero por la fuerza aplicada. Después de haber realizado estas actividades, observa el siguiente video para conocer más sobre los diferentes tipos de interacciones. ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección?
La fuerza que le imprimas y la dirección que le des. Puede ser por el impulso que tú le des y también por cómo vaya el viento. Por ejemplo, cuando juegas frontón y le pegas a una pelota, se va en una dirección y cuando choca con la pared cambia a otra. Cuando echas una piedra y choca con otra, se va a cambiar de dirección. Por ejemplo, cuando juegas fútbol, tiras un pelotazo, puede pegar en el poste de la portería y cambia su dirección. Cuando le pegas a una pelota y está el aire fuerte, hace que cambie el rumbo. Podemos definir fuerza como la acción que se ejerce sobre un cuerpo capaz de modificar su estado de reposo o de movimiento o bien de producir una deformación. Hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas a distancia y las fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia no necesitan contacto físico entre los cuerpos involucrados y pueden actuar tanto a través del espacio vacío y de medios materiales. La fuerza a distancia que tenemos más presente es, sin duda, la fuerza de gravedad. La caída de los cuerpos es parte de nuestra experiencia cotidiana. La fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre un cuerpo en la cercanía de la superficie terrestre se conoce como peso. Dicha fuerza apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Las fuerzas de contacto requieren que los cuerpos que interactúan se toquen, como una pelota de tenis al ser golpeada por la raqueta. Ambos cuerpos sufren una deformación a consecuencia de la fuerza de contacto. Los cuerpos permanecen en reposo a menos que se les aplique alguna fuerza. Para cambiar la velocidad de un cuerpo es necesario hacerle algo, interactuar con él, aplicarle una fuerza. ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección? La aplicación de una fuerza. También los objetos en movimiento se detienen al experimentar una fuerza. Cuando dos cuerpos están en contacto, existe entre sus superficies una fuerza llamada fricción. Esta fuerza se opone al movimiento de una superficie sobre la otra. Imagina que aplicas una fuerza sobre un cuerpo. ¿Qué puede suceder? Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, pueden ocurrir diferentes efectos. Por ejemplo, que el cuerpo se ponga en movimiento. O que se detenga. Que cambie su rapidez. O la dirección de su movimiento. El estado de movimiento de un cuerpo solo puede ser modificado si actúa una fuerza externa sobre él. Para poder demostrar cómo interactúan los objetos a través de las fuerzas de fricción, presta atención al hacer lo siguiente. Bueno, a continuación, toma dos hojas de papel, una la haces bolita y la otra extendida. Después, déjalas caer al mismo tiempo. ¿Cuál de las dos llegó primero al suelo? La hoja arrugada cayó primero. ¿Por qué? Esto se debe a que el área de la bolita de papel es menor, por lo que fricciona menos con el aire, mientras que en la hoja extendida el área es mayor y la hoja cuenta con más interacción con el aire. Esta fuerza de fricción hace más lenta su caída. En este ejemplo, las hojas interactúan con la fuerza de fricción que produce el aire y la fuerza de gravedad. Si te es posible, trata de repetir este experimento en casa con distintos objetos y comprueba la interacción de las fuerzas. Bien, en esta sesión aprendimos que las interacciones son las acciones recíprocas que existen entre los objetos.
las cuales pueden ser a distancia o por contacto, generando fuerzas que dan origen a cambios en el estado de movimiento de los objetos. Cuando los objetos interactúan, ejercen acciones sobre otros objetos, a distancia o por contacto, por medio de las fuerzas. La fuerza de fricción es una interacción por contacto que siempre se opone al movimiento y está vinculada al contacto entre dos objetos con superficies sólidas.